quiero invitarles para que coloquemos nuestra atención en lo que dice la palabra del Señor. Yo leo para ustedes en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un texto muy conocido por todos. Hemos venido hablando bajo un tema muy importante que es: Dios quiere sanar las heridas de tu corazón. Y hemos venido hablando de por qué es importante sanar las heridas del alma y del corazón y cómo debemos hacerlo, y que Dios está dispuesto a sanarlas también. Hemos llegado a la conclusión de que definitivamente por nuestros propios medios será imposible sanar al 100% esas heridas, que necesitamos del ungüento divino y de la medicina de Dios para poder ser sanados. Pero vamos a mirar, si Dios nos lo permite en estos minutos, algunas enfermedades del alma que se van apoderando de nosotros y a veces, sin darnos cuenta, nos limitan para ser realmente felices, para vivir a plenitud esta vida que Dios nos ha permitido vivir, que no sabemos si será corta, si será larga, pero que igual nos la ha permitido para ser felices y no para ser infelices. Todos de una u otra manera hemos sufrido de enfermedades a lo largo de nuestra vida. Algunas enfermedades pueden ser muy sencillas, leves, pero otras han sido de pronto más complejas. Y hasta hoy quizás la medicina no le encuentre una solución. Todos de una u otra forma hemos llegado a experimentar dolor. Y hemos llegado también a aprender que la salud física es algo sumamente importante y valioso para nosotros poder vivir y hacer lo que día a día estamos acostumbrados a hacer, nuestras actividades, nuestras labores. Cuando hablamos con una persona que ha sido privada de sus facultades físicas, pues encontramos en esa persona de una u otra forma una ansiedad y una tristeza por ya no poder hacer lo que hacía. En algunas personas sentimos que antes para nosotros son fortaleza, porque en medio de esa situación difícil, dolorosa que están viviendo, sienten el gozo de la salvación de Dios. Algo que nosotros debemos entender es que todo nuestro ser nos invita, la palabra de Dios, a que debe de estar sano para poder disfrutar de la vida. Y vemos cómo la palabra del Señor nos argumenta que los seres humanos somos un compuesto tripartito. Estamos compuestos por espíritu, por alma y por cuerpo. Y en definitiva, todo este trío debe de estar bien delante de la presencia de Dios. Entonces, esas enfermedades que vamos adjuntando a nuestra vida en conocimiento o en desconocimiento pueden limitar esa relación nuestra, muy íntima, con Dios, con nosotros mismos y también con las personas que nos rodean. En primera instancia, nuestro núcleo familiar, nuestra familia. A la luz de la palabra del Señor, vamos a mirar cuáles son esas enfermedades, pero también vamos a mirar cómo Dios puede sanar esa enfermedad del alma, del corazón, del espíritu, también con esa enfermedad física que estemos padeciendo, ¿sí? Y de una u de otra forma, la conexión directa con Dios es la que nos va a ayudar a sanarnos. Por nuestros propios medios será imposible, pero muy unidos en intimidad con Dios
con su palabra y en la oración, nosotros podremos llegar a recibir esta sanidad. Una de las primeras enfermedades del alma que nos describe la palabra es la amargura. Y vamos a mirar lo que dice Efesios, el capítulo 4 y el versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En este pasaje nos vemos obligados a descubrir cómo se inicia una enfermedad que normalmente todas las personas en algún momento de la vida llegamos a experimentar, y es la amargura. La amargura es como un virus que afecta todo nuestro cuerpo, nos enferma, nos postra en cama y nos afecta por largos o pocos días, de acuerdo a la medicina que nos recete un médico. Pero la amargura del alma hace que veamos las cosas de una forma distorsionada, porque nos está predisponiendo para estar siempre a la defensiva en todo momento. Y esto hace que no logremos ver las grandes bendiciones que Dios derrama día a día sobre nosotros en todo tiempo, sino que siempre estemos mirando lo malo, siempre estemos quejándonos de lo malo, siempre estemos pensando que somos los más tristes, los más pobres, los más de malas. ¿Sí? Entonces, es importante que reflexionemos sobre lo que la palabra de Dios nos advierte sobre esta enfermedad. En ella, en la palabra del Señor, se nos dice que nosotros debemos ser 100% vigilantes de que esta enfermedad de la amargura no invada nuestro ser para infectarla, y que debemos de quitar todo pedacito, por leve que sea, de amargura que quiera dominar nuestra alma, nuestro pensamiento. Que logremos despojarnos de aquello que nos arrastra a una vida vacía, a una vida llena de quejas, a una vida llena de tristeza, y que busquemos, por el contrario, incansablemente la presencia de Dios para lograr ser verdaderamente libres. Si hay una amargura en tu corazón por alguna situación del pasado o del presente que recientemente haya sucedido, debes dejar ir ese peso de esa amargura, dejando esa situación en las manos de Dios y rogándole con todo fervor y con fe y convicción que te ayude a ser libre de ese recuerdo amargo, de eso que te impide ser feliz, de eso que también te está cegando el espíritu para mirar que Dios tiene grandes bendiciones y que nos las da todos los días. Entonces, empecemos a evaluar esta enfermedad del alma, que es la amargura. ¿Estará en mi corazón? ¿Estaré irritándome todo el tiempo cada vez que pienso en el recuerdo de aquella situación que marcó mi vida negativamente? ¿Estaré teniendo esa amargura y ese resentimiento hacia esa persona que quizás me hizo un daño y que no lo reparó? ¿Estaré todavía mirando todo lo malo en lugar de mirar todo lo bueno que cada día Dios me regala como una bendición? Empecemos a reflexionar y miremos detenidamente. Usted en casa puede mirarlo detenidamente con tiempo, lo que dice el pasaje de Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. ¿Sí? Vamos entonces a mirar otra enfermedad que ataca el alma, el espíritu, que nos enferma y que no nos deja ser agradables en la presencia de Dios, y que también nos impide poder llevar a cabo todos estos talentos y ministerios que ya Dios nos ha depositado,
para nosotros servirle a Él y a su iglesia. Otra enfermedad es el enojo y la ira. Yo entiendo que no es nada fácil tener un carácter 100% apacible, calmado, sereno. Por naturaleza, los seres humanos tendemos a tener un carácter fuerte, dominante, a expresar con espontaneidad todo lo que no nos agrada. Pero vamos a analizar que también tener un carácter explosivo no es nada correcto ni viable para el crecimiento espiritual de un hombre o una mujer que se ha dispuesto en las manos de Dios a ser instrumento útil para honrar su nombre. ¿Sí? Controlar un carácter explosivo en una persona que genéticamente ya viene predispuesta a este carácter, sé que es casi que imposible de controlar. Por lo general, cuando tenemos un carácter explosivo, nuestra actitud es desafiar y explotar fácilmente frente a cualquier situación que para nosotros represente una amenaza, ¿sí? Entonces, muy fácilmente, en ese momento de impulsividad, entonces sacamos todo eso que está guardado en nuestro interior, que ya se ha convertido en odios, en ira, en venganza, en resentimiento y demás cosas. Y entonces empezamos a generar una situación de conflicto, ¿sí? Y esto se puede llegar a convertir en una situación de agravio, ¿sí? Y de agresión física y verbal con una persona frente a la que no fui capaz de contener ese carácter explosivo. Y recordemos lo que la palabra nos dice frente a todo esto. Otra vez Efesios 4, versículo 31. Qué importante que tengamos en cuenta la pedagogía de la repetición. En la medida en que nosotros repitamos y repitamos una misma frase, lograremos interiorizarla hasta el punto que la adaptará nuestro cerebro para hacerla una realidad. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. ¿Sí? El enojo en sí no es que digamos que no lo podamos tener, porque obviamente el enojo forma parte del carácter del ser humano, ¿sí? Y sale a su defensa en el momento en que algo esté agraviando su vida. La reacción protectora del ser humano sale, ¿cierto?, a través de ese enojo. Pero lo malo es cuando nosotros nos dejamos arrastrar por ese enojo y permitimos que nuestra alma sea contaminada por sentimientos de odio y de venganza. ¿Sí? Siempre nosotros debemos recordar lo que la palabra nos advierte frente a este tema. Les leo lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, versículo 27, ni deis lugar al diablo. ¿Cuántas personas en un momento de ira han dicho cosas que ya no tuvieron cómo reversar y causaron tremendas heridas y muy profundas en las personas que las recibieron? Inclusive estas palabras mal expresadas en un momento de no haber logrado contener la ira ha lesionado matrimonios, ha lesionado vidas, ha generado disolución de amistades, ha generado distanciamiento en familias, ha generado rencores y odios hasta el punto de romper relaciones interpersonales. Pero esto no es lo que nos está mandando la palabra de Dios a hacer. ¿Sí? Un sentimiento de enojo nos puede llevar a abrirle las puertas a nuestro enemigo. Porque esas reacciones que alimentan la ira y el resentimiento
son las que generan en nuestra vida el deseo de hacer mal a nuestro semejante. Y es importante que tengamos en cuenta que una discusión entre ambas partes, siempre ambas partes creerán firmemente tener la razón. Nunca cederán a que han fallado, a que han tenido un error. Y podemos ser nosotros los que estemos equivocados. Pero si el enojo nos está llevando a esa ceguera espiritual de ver la realidad, nos lleva a la ira, entonces nuestra alma empezará a enfermarse. Y allí es cuando debemos buscar esa cura que solamente viene de esa medicina de Dios a través de su palabra y su obra de sanación espiritual. Muy seguramente esa sanidad no la logremos entender como nos pide el maestro que lo hagamos, pero es importante que reflexionemos sobre qué es una de las únicas maneras de obtener esa sanidad. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y es así como Dios nos manda a buscar la reconciliación, aunque no seamos nosotros quienes estemos enojados, ¿sí? Y sé que eso no es tan fácil de hacer, porque en nuestro ego siempre estamos esperando que nos pidan perdón, que nos pidan una disculpa, porque no fuimos nosotros los que agraviamos, no fuimos nosotros los que iniciamos el conflicto. Por eso no es fácil, pero esta fórmula está allí, en la palabra de Dios, y es necesario que lo pongamos en obra. Sé que no es fácil, pero nuestra alma encontrará reposo y tranquilidad cuando somos obedientes a la palabra. Entonces, qué importante que desde hoy empecemos a evaluar eso que tengo en mi vida y que se ha convertido en enojo e ira contra mi hermano, contra mi grupo familiar, frente a un compañero, compañera de labores, etcétera, etcétera. Es necesario buscar la reconciliación y el perdón para que nuestra alma pueda estar libre de pecado y pueda presentar ofrenda agradable a Dios. Porque si presentamos nuestra ofrenda, nuestro sacrificio de alabanza, nuestro culto racional a Dios, pero con un alma en enojo y en ira, en contienda con nuestro semejante, con nuestro prójimo, pues entonces sencillamente no será apta delante de la presencia de Dios ese nuestro sacrificio de alabanza y de ofrenda. Otra enfermedad del alma es precisamente la gritería. La gritería. Algo que hoy por hoy se ve muy a menudo entre las personas, y es que se irrespete, que levanten la voz con la finalidad de hacer callar a quienes están con ellos. En otras oportunidades vemos cómo las personas usan los gritos como una forma de amedrentar y sentirse superiores, porque creen siempre tener la razón. No le dan la razón al otro, sino que creen siempre tener la razón. Entonces esta gritería se vuelve en un conflicto que también trae malestar familiar, malestar en las relaciones interpersonales y malestar inclusive con la misma comunidad de fe donde asistimos, porque nuestro temperamento es tan explosivo y es tan impositivo que genera gritería. Y quizás nosotros ni nos hemos dado cuenta de que estamos limitados por esa enfermedad del alma a no tener la bendición de Dios de forma directa y a no tener paz y descanso en nuestro corazón. Pero no entendemos, no lo consideramos porque lo hemos normalizado y pensamos que no es un error, que no es un pecado, que no es algo que nos esté estorbando, porque simplemente la gritería está ya ligada
a nuestra personalidad, a nuestra forma de actuar. Pero miremos que sí se convierte en una enfermedad del alma que necesita con urgencia ser sanada para poder disfrutar de la plenitud, de la tranquilidad que solamente viene de Dios. Otra vez, ¿qué dice Efesios 4:31? Les recuerdo el pasaje. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, pero también gritería, ¿sí? La gritería contamina nuestra alma. Y algo tan sencillo como no ser capaces de controlar nuestro tono de voz va a generar sentimientos contrarios a la voluntad de Dios, que nosotros debemos identificar y con un corazón humilde dejar todo en las manos de Dios para que Él moldee nuestro carácter, moldee nuestras actitudes conforme Él desee que nosotros actuamos. Pero si en nuestra soberbia nosotros desistimos de pensar que esto forma parte de una enfermedad que lastima nuestra alma y que nos limita de poder entrar en comunión perfecta con Dios, no veremos la sanidad de esta enfermedad que se llama la gritería. Siempre debemos tener presente los ejemplos claros que nos dejó Cristo. Él nos dice en Isaías 42:2, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Qué bonito nuestro Dios, nuestro Maestro, que sin gritar, sin alzar su voz, Él logró ser escuchado por miles y millones de personas que han cambiado miles y millones de vidas. Si nosotros lográramos seguir el ejemplo del Maestro, ¿sí? Y a la hora de hablar somos entendidos, somos sabios, pidiéndole siempre al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine, que nos ayude, que nos dé gracia en nuestras palabras. Entonces nosotros seremos capaces de hacernos escuchar frente a los demás sin necesidad de gritarles, ¿sí? Sino hablando, porque tendríamos el respaldo del Espíritu Santo de Dios y Él permite que podamos tener autoridad frente a las personas que están en medio nuestro para que nos escuchen, para que nos atiendan, para que sigan nuestra instrucción. Cuando nosotros hablamos la verdad, tarde o temprano, esta verdad va a ser escuchada y va a impactar la vida de quienes la escuchen. No nos enfermemos entonces con esta grave enfermedad del alma que es la gritería. Pues las personas que siempre cerramos el oído para escuchar la observancia y la sugerencia del otro, somos los que nos llenamos fácilmente de gritería porque pensamos tener la razón en todo. Entonces, aprendamos a escuchar y a ser compasivos también con aquellas personas que están bajo esa enfermedad del alma que es la gritería, para no entrar en contienda con ellas, sino más bien para con la sabiduría de Dios ayudarles a entender que debe de hacerse un cambio porque hay una enfermedad que está lastimando su alma. Otra enfermedad del alma es la maledicencia. Y la palabra es muy clara cuando nos dice que de la abundancia de nuestro corazón, pues habla nuestra boca, ¿sí? Lo importante allí es que detallemos que esta palabra corazón y el alma, pues están íntimamente ligadas, ¿sí? Y podríamos decir que uno está dentro de otro, ¿cierto? El corazón, el alma. Y miremos lo que dice la palabra del Señor, y vuelvo y se lo repito, es en Efesios 4, versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. La maledicencia es definida como esa acción o ese hábito de maldecir, de denigrar, de hablar mal de las demás personas. Y es así como esto se convierte en un síntoma de un alma que ya está enferma, porque demuestra odio hacia las demás personas con el solo hecho de expresar sentimientos de enojo y negativos hacia esa persona, lo cual pues no es lo que la palabra de Dios nos está mandando, ¿sí? Es totalmente contrario
a la palabra de Dios, ¿sí? Miremos lo que dice San Mateo capítulo 5, versículo 43 y al 45. También han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Y este mandato nos lo dio precisamente Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él fue capaz de pedir al Padre por quienes lo estaban hiriendo, lastimando, insultando, agraviando, quienes los estaban asesinando ahí en el madero. Él levantó sus ojos, dice la palabra, al cielo y dijo, ¿recuerdan ustedes lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es entendible que no es para nada fácil amar a los que nos están maldiciendo, a los que nos están persiguiendo, a los que nos están injuriando y mucho menos no guardar rencor, ni odio, ni dolor frente a esto. Y mucho menos pues ser capaces de orar con todo fervor y sinceridad para que ellos sean bendecidos por parte de Dios. Pero también la palabra nos dice ¿qué ganaremos nosotros con amar a los que nos aman solamente? No estamos haciendo la tarea completa, ¿cierto? Sin embargo, cuando somos verdaderamente capaces de bendecir a quienes nos maldicen y nos están haciendo un daño, entonces nuestra alma verdaderamente puede recibir esa sanidad, porque estamos demostrando compasión, amor y misericordia por aquella persona que está enferma del alma, que está unida a traición, a negativas, a ira, a odios, y yo me estoy colocando en las manos de Dios para que Dios obre en mi vida y yo pueda también perdonar a quien me agravie y acercarme a Él y demostrarle el amor de Cristo Jesús. Otra enfermedad del alma es la malicia. Muchas personas se les nota que están enfermas en su alma porque solamente piensa el mal de los demás. Y es aquí donde hay una frase muy conocida y es que dicen, todo ladrón juzga según su condición. Recordamos lo que dice Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La malicia, entonces, es la maldad. Es como una cualidad de interpretar las cosas en un doble sentido o en una actitud de una persona que está haciendo mucho mal a otros, ¿sí? En todo el sentido de la expresión vemos cómo la malicia es un reflejo de un alma turbada por la maldad. La palabra de Dios nos invita a quitar la malicia y que seamos verdaderamente hijos de luz, brillando en medio de la oscuridad y de la tiniebla del pecado que agravia al mundo entero, ¿sí? Si hacemos las obras del Maestro que agradan su nombre, su presencia, entonces vamos a hacer que los demás también vean la gloria de Dios a través de nuestra vida, ¿sí? Nosotros debemos aprender a ser reflejo de la obra de Dios y no de la maldad que normalmente sucumbe el alma de los seres humanos. Porque nosotros, como los que estamos haciendo difusión del Evangelio de Dios, como seguidores de Dios, estamos compartiendo la palabra de Dios con las personas, con la humanidad, pues entonces en nuestro interior debe de estar lleno totalmente de paz, de mansedumbre, de amor hacia los demás y no de malicia, no de odio, no del deseo de hacer daño, no del deseo que al otro le vaya mal, porque así como me lo hizo a mí, entonces que le pase también. No. ¿Qué dice la palabra en Mateo 7, versículo 1 al 3? No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzgan a otros. Y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes.
¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Si somos maliciosos con los demás, vamos a olvidar fácilmente que en nosotros también hay errores, hay falencias, hay situaciones negativas que desagradan a Dios. Pero entonces sí tendremos la capacidad de estar señalando y juzgando al otro, ¿sí? Pero miremos lo que nos dice la palabra. Si esta posición estamos optando, pues seremos severamente castigados y juzgados por el Padre. Así que qué bueno que aprendamos a ver lo bueno y lo positivo de las demás personas antes de mirar lo negativo, para que nuestra alma pueda encontrar reposo cada día en la presencia de Dios y experimentar esa paz que solo viene del Espíritu Santo de Dios. Y por último, una última enfermedad es la resistencia a rogar al Padre esa sanidad para el alma. Hemos visto cómo el alma puede ser contaminada por muchísimas cosas, muchísimas enfermedades. Pero también es importante que reconozcamos que esa cura solo puede provenir del Padre Celestial. Él puede llevar esas cargas que nos están imposibilitando para ser agradables delante de Él. Para obtener esa limpieza de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, es necesario que nosotros recordemos lo que nos dice la palabra. Hay un pasaje muy hermoso en Ezequiel, el capítulo 36, el versículo 26 y 27. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es así como al permitir esta obra perfecta de Dios en nuestra vida, Él cambiará nuestro corazón, viciado por las enfermedades del pecado, y colocará un nuevo corazón en nosotros para que nosotros logremos alcanzar y experimentar la libertad de todo ese peso de pecado y de muerte que durante tantos años hemos llevado, ¿sí? Y para que esto suceda, debemos entender que solo mediante la obra de Cristo Jesús podemos ser adoptados como sus hijos e hijas, ¿sí? Cuando recibimos realmente a Cristo como Señor y Salvador, ¿sí? Entonces, esta es la oportunidad para que tú, amigo, que también me estás escuchando y me escucharás, reflexiones sobre la necesidad de aceptar a Cristo en tu vida para que tu ser sea totalmente cambiado. Tú que luchas todos los días para cambiar y ser mejor, y entonces has llegado a decir: es que yo no tengo tampoco el perdón de Dios, no lo merezco, es que no puedo formar parte de la familia de Dios porque he sido muy malo, he hecho muchas cosas malas. Te estoy presentando lo que el Maestro te dice, que Él está dispuesto a colocar en tu vida un corazón nuevo para que puedas ser libre del pecado y de la muerte. Hoy es la oportunidad de que aceptes a Dios en tu vida, de que le recibas como Salvador y también como el sanador de tu alma. Tú, mi amigo, tú, mi hermano en la fe que me estás escuchando, si has estado esclavo de estas enfermedades que la palabra hoy nos ha demostrado, es la oportunidad para que te acerques a Dios y le digas: Dios, hasta hoy estuve atado a estas enfermedades de mi alma. Comprendo por qué he sido violentado en mi ser por la tristeza, el agobio, el afán y la ansiedad, porque he estado enfermo muchos años y no comprendía. Pídele perdón a Dios y que coloque en tu vida un corazón nuevo. Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu bendición, por tu bondad, por tu amor sobre nosotros. Gracias por tu palabra, porque siempre, Señor, es oportuna, porque nos la da, Señor, para elevar, Señor Jesús, en conocimiento nuestro ser, porque quieres lo mejor para nosotros y nos atiendes en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Gracias, Padre, porque estás dispuesto a darnos un corazón nuevo. Perdónanos, Señor, porque tal vez hemos sido esclavos de muchas enfermedades del alma y no nos hemos dado cuenta por nuestra obstinación
nuestra maldad, nuestro pecado, pero hasta aquí, Señor, dejamos estas cargas y nos colocamos en tus manos para que tú hagas de nosotros nuevas criaturas y nos des un nuevo corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Un abrazo para todos. Feliz resto de semana para cada uno. Dios les bendiga. Ese amigo ideal, quien murió por tus pecados, ese amor es sin igual. Siempre es bueno el saber que Jesús es la confianza, que nunca va soledad. Siempre amor y esperanzas, que de Dios tú encontrarás un amigo en quien confiar. Jesús es la confianza, que nunca da soledad. Siempre amor y esperanzas, que de Dios tú encontrarás un amigo en quien confiar. Hoy te invito que creas en Él y tendrás la paz que siempre anhelabas y el perdón lo encontrarás. Jesucristo es el amigo ideal, quien murió por tus pecados. Ese amor es sin igual. Siempre es bueno el saber que Jesús es la confianza, que nunca da soledad. Siempre amor y esperanzas, que de Dios lo encontrarás un amigo en quien confiar.